Hola, soy Daniel Altamirano Borja y les voy a explicar sobre dos redes neuronales que son utilizadas en Deep Learning. El Deep Learning es una técnica que gracias al Big Data, el fenómeno de acumular grandes cantidades de datos, aunque también se suele usar en procesos de análisis de todos estos datos, desde el momento en que los capturas hasta que los transformas en conocimiento. Para esto se requieren de complejas y potentes técnicas de Deep Learning. Red convolucional. Lo interesante de las redes neuronales es que son capaces de aprender de forma jerarquizada, es decir, por niveles. Las primeras capas aprenden conceptos muy concretos, después de filtrar las imágenes, las características de la imagen pasan a un primer plano y podríamos detectar esas características para identificar algo. En la red convolucional, como por ejemplo, podemos indicarle como entrada que es un audífono. Pueden ser de dos tipos. Y en las capas posteriores se usa la información aprendida previamente para aprender conceptos más abstractos. Finalmente, se puede llegar a decir que la máquina va a aprender por sí sola y decir que lo que se le está otorgando como dato son unos auriculares. Bueno, finalmente vamos a ver un ejemplo. Yo he escogido este clasificador con la librería Cifar 10, la cual nos tiene un pequeño dataset con imágenes, las cuales pueden ser interpretadas por el algoritmo y representar una respuesta al final. Bien, estamos en este sitio web, es stanford.edu y aquí tenemos la demostración de esta red neuronal convolucional. Entonces, como les había explicado, trabaja con un conjunto de datos cifar 10. Con respecto a los humanos, tiene una precisión del 90%. Los humanos tenemos un 94%. Entonces, podemos ver una tasa de aprendizaje en este gráfico, también datos que nos van a servir para poder tener una tasa de aprendizaje, también ver cómo está aprendiendo la red neuronal. Entonces, en este caso, voy a cargar una red previamente entrelazada para poder ver ya resultados. Lo que podemos observar principalmente es que tenemos la primera imagen que carga y como es un dataset va a seguir cambiando las imágenes. Lo que podemos observar aquí es que le está aplicando un filtro. Luego, en una nueva capa, en donde se ve el gradiente de activación, y lo que nos permite esto es poder tener diferentes aspectos de la imagen para que el programa pueda detectar líneas y otro tipo de aspectos que le van a ayudar a mejorar la precisión de lo que se le está ingresando. Entonces podemos ver que empieza con una matriz bastante grande, 32 por 32. Luego va reduciendo margen para mejorar la calidad. Se puede observar aquí cómo van reduciendo los píxeles y también activándose diferentes funciones de activación. Aquí podemos ver que la matriz ya es bastante pequeña y los diferentes pesos que ya se han llegado a analizar. Tenemos la matriz mucho más pequeña aquí. Aquí ya es de un tamaño 4 y finalmente tenemos la función de salida. Entonces en esta función de salida lo que podemos observar es que tenemos una activación máxima, la cual la podemos observar en el gráfico, que es esta parte de aquí que está teniendo como una punta en el gráfico. Y finalmente, bueno, lo que nos interesaría ver los resultados, entonces podemos observar que la precisión de esta prueba ha sido mediante este dataset, 200 imágenes. Podemos ver que esta imagen en donde nosotros podemos apreciar que es un ciervo, la máquina también ha categorizado que es un ciervo, también, bueno, ha tenido un error diciendo que era un pájaro al inicio y antes de decidir que era un pájaro también ha decidido que era un gato. Entonces podemos observar que, por ejemplo, aquí aún hay bastante error porque esta imagen la detecta como un camión y es bastante elevado el error. Entonces, esta parte de aquí que es la correcta
es bastante baja, entonces el algoritmo necesita un poco más de épocas para mejorar y presentar un mejor resultado. Bien, ahora vamos a revisar las redes recurrentes. Para explicar las redes recurrentes vamos a tener que usar a las redes convolucionales, debido a que cuando una red convolucional tiene una secuencia de datos, por ejemplo, un texto como un párrafo o un artículo, o también puede ser una secuencia de imágenes, por ejemplo, un video tutorial. Las redes recurrentes son la solución porque será capaz de procesar los datos en primer lugar porque están diseñadas para que los datos de entrada y salida siempre tengan el mismo tamaño. Sin embargo, un video o un documento tienen un tamaño variable de frames o palabras, además de que todo tiene un orden y tiempo, como puede ser en el caso del video, puede ser la imagen que sigue del actual, o en el caso del documento, la palabra que sigue a la siguiente. Bien, un ejemplo de esta red neuronal está presente en nuestro Microsoft Word. Eh, es esta opción que tenemos aquí, dictado de Office. Es desarrollado con tecnología de Microsoft Speech Service. Entonces, para poder conocer cómo funciona esta IA, vamos a darle clic en la parte de aquí donde dice más información y se va a abrir esta ventana de ayuda. Entonces, en esta ventana de ayuda se tiene que entrar en esta parte que dice qué puedo decir. Entonces aquí nos va a detallar qué podemos decir en el idioma que nosotros escojamos. Entonces, por ejemplo, aquí está por defecto en español y bueno, podemos decir punto y la máquina va a interpretar esto y va a escribir un punto. También podemos escribir una coma. Bueno, podemos decir una coma y va a escribir una coma. Y así con un largo número de símbolos, bueno, también matemáticas, moneda y bueno, bastante tipos de datos que se han programado. Entonces, bueno, les voy a indicar cómo funciona. Entonces, se pulsa en la parte de aquí del dictador y se escoge primero un idioma. En este caso voy a escoger el chino y voy a decir una palabra en chino para ver si la pronuncio correctamente y salen estos símbolos, que es la pronunciación correcta. Ni hao shi he. Entonces, como podemos observar, entiende el chino, pero lo que yo estoy diciendo no está tan correcto. Por ejemplo, aquí está detectando una cadena de caracteres, nosotros que lo conocemos. Bien, y en la parte de aquí abajo, bueno, voy a ahora usar el inglés. Tenemos que esperar a que suene ese sonido para poder empezar a dictar. Hello world. Entonces, el inglés está funcionando bastante bien. Ahora voy a probar con el italiano. Ciao, mondo. Entonces, como podemos observar, la IA funciona bastante bien, detectando el idioma que se presente. Tengo también esta otra red neuronal. Esta se denomina iDuet y es un experimento de Google. Bien, entonces tenemos esta I, le voy a dar en play y como podemos observar tiene una interfaz con un teclado en la parte de aquí abajo y es cuestión de empezar a tocar y la IA va a también ir interpretando nuestras notas y no sé, colaborando. Se puede ver que funciona bastante bien y
Me imagino que para las personas que son expertas funciona de mejor manera. Como se puede observar, también trabaja con un patrón que en la documentación, bueno, nos dice que lo desarrolló una persona que también le gusta la informática y en su tiempo libre también practica música y bien, como conclusiones, las redes neuronales son otro medio creado por el hombre para dar un paso hacia la perfección, siempre buscando una forma de facilitar la vida del mismo gracias a la implementación de máquinas más sofisticadas que, además de cumplir funciones mecánicas, puedan aprender a realizar nuevas redes neuronales que nos ayuden aún más a facilitar nuestra vida. Gracias.